La materia se presenta en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Podemos clasificarla de muchas maneras, pero una de las más adecuadas para su estudio es su estado de agregación. Así, existen sustancias sólidas que tienen una forma propia, ya sea regular o irregular. Los líquidos, como el agua, presentan un volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y los gases, que no tienen forma ni volumen definido como el aire, que aunque no podemos verlo, sabemos que está presente al notar el movimiento de las hojas de los árboles o sentir el viento. Podemos distinguir los objetos que nos rodean por sus propiedades. Por ejemplo, es sencillo diferenciar una moneda de un pedazo de madera por su dureza o color. ¿Cómo está constituida la materia? ¿Por qué los sólidos, los líquidos y los gases se comportan así? Para poder explicar las propiedades observables de la materia que nos rodea, a partir del comportamiento de las partículas a escala microscópica, se requirió de mucha observación, experimentación y una gran imaginación a lo largo de muchos años. Como resultado de este gran esfuerzo, se construyó la llamada teoría cinético-molecular. Esta teoría concibe a la materia formada por pequeñas partículas que están en constante movimiento, y aunque ya desde la antigüedad los filósofos griegos Leucipo y Demócrito habían propuesto sin ninguna base científica que toda la materia estaba formada por partículas muy pequeñas a las que llamaron átomos, la teoría cinético-molecular se apoya en los experimentos y el análisis realizado por algunos científicos como Dalton, Boyle, Boltzmann y Maxwell, entre otros. Una de las evidencias experimentales. Examinemos ahora el comportamiento de un gas a temperatura constante encerrado en un recipiente con un émbolo movible. Inicialmente, tenemos el gas con cierta presión y ocupando un determinado volumen. Si comenzamos a desplazar el pistón hacia abajo, el volumen disminuye cada vez más. En este caso, el número de partículas por unidad de volumen va aumentando y por lo tanto, el número de colisiones por segundo entre ellas y con cada centímetro cuadrado de la superficie del émbolo. La fuerza transmitida por los choques moleculares también se incrementa y consecuentemente la presión es cada vez mayor. Si ahora regresamos al émbolo poco a poco a su posición original, la presión vuelve a disminuir a su valor inicial, por el aumento del volumen y la disminución del número de colisiones por segundo. De lo anterior deducimos que para una muestra de gas de masa constante, la presión es mayor cuando el volumen es menor y viceversa. Esta relación entre presión y volumen, que se pudo deducir a partir del modelo cinético molecular, es la misma que encontró experimentalmente Robert Boyle. Veamos otro caso. Tenemos ahora encerrado al gas a presión constante y ocupando un determinado volumen. Si aumentamos la temperatura del sistema, vemos que el volumen también aumenta. De acuerdo a nuestro modelo, las moléculas aumentan su energía cinética promedio, y por lo tanto, el número de colisiones por segundo entre ellas y con el émbolo. La fuerza transmitida por los choques moleculares se incrementa y consecuentemente, el volumen también aumenta. Si ahora bajamos la temperatura, disminuimos la energía cinética promedio de las partículas y como consecuencia reducimos el número de colisiones por segundo, la fuerza transmitida por los choques moleculares también disminuye y da como resultado que el volumen del gas se reduzca. Esta relación entre el volumen y la temperatura, que se pudo deducir a partir del modelo cinético molecular, es la misma que encontró experimentalmente Charles. Analizando lo anterior, también podemos encontrar que la energía cinética media de las moléculas es una medida de la temperatura del sistema, ya que al aumentar o disminuir la temperatura, también varía en forma proporcional la energía cinética. Si tenemos ahora una muestra de gas encerrada en un recipiente con paredes rígidas,
y aumentamos la temperatura del sistema, de acuerdo a nuestro modelo, las moléculas aumentan su energía cinética promedio y por lo tanto el número de colisiones por segundo entre ellas y con las paredes del recipiente. Debido a que el volumen es constante, la agitación molecular aumenta cada vez más. La fuerza transmitida por los choques contra las paredes es cada vez mayor y se refleja en un aumento de la presión. Puedes darte una idea de este caso si has visto el funcionamiento de una olla express. Ya te imaginas lo que sucedería si no tuviera la válvula de escape del vapor. Al bajar la temperatura del sistema, nuevamente las moléculas disminuyen su energía cinética promedio y por lo tanto el número de colisiones por segundo. En estas condiciones, la agitación molecular también disminuye. La fuerza transmitida por los choques contra las paredes se reduce y se refleja en una disminución de la presión. Esta relación entre la presión y la temperatura que se pudo deducir a partir del modelo cinético molecular es la misma que encontró experimentalmente Gay-Lussac. Es importante mencionar que el modelo cinético molecular resulta adecuado para describir el comportamiento de los llamados gases ideales, es decir, aquellos que se encuentran a presiones bajas y temperaturas altas, y que para los gases que nos rodean, también llamados reales, estas leyes son sólo aproximadas. Para explicar el comportamiento de los líquidos con nuestro modelo, diremos que estos son mucho más difíciles de comprimir o de dilatar que los gases. Tienen un mayor número de moléculas por unidad de volumen, lo que hace que la distancia intermolecular promedio sea mucho menor que para un gas. Coloquemos en un recipiente una cierta cantidad de líquido. La energía suministrada por la parrilla aumenta la energía cinética promedio de las moléculas, facilitando su escape a través de la superficie. Hay un momento en que comenzamos a ver una nubecilla blanca sobre el líquido, lo que llamamos vapor. Después de un tiempo, caracterizado por una temperatura que es diferente para cada líquido, todas las moléculas parecen tener suficiente energía para evaporarse. Este momento se manifiesta por la aparición de burbujas en todo el seno del líquido. En estas condiciones, la presión del vapor es igual a la presión atmosférica del lugar en el que estamos. Decimos entonces que el líquido hierve. En el caso del agua, a nivel del mar, donde la presión es de 1 atmósfera, la temperatura es de 100 grados centígrados. Podemos decir entonces que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la presión atmosférica local. En los sólidos, las fuerzas intermoleculares son mucho más intensas que en los líquidos, a un grado tal que las partículas ya no tienen la libertad de moverse de un lado para otro, por lo que no hay colisiones entre ellas. Así pues, en un sólido, los únicos movimientos que pueden realizar los átomos son de vibración. ¿Qué sucede cuando calentamos un sólido? Al suministrarle energía por medio de la parrilla, esta se emplea en incrementar la amplitud de las vibraciones de los átomos alrededor de las posiciones de equilibrio. Cuando esta energía es suficiente, se crea un desorden local en la red cristalina. Si este desorden se propaga más allá de unos cuantos diámetros moleculares, el sólido se convierte en un líquido. Parte de la energía potencial, almacenada en los átomos en la fase sólida, empieza a transformarse en energía cinética traslacional, característica de la fase líquida. Aunque en forma cualitativa y sin mayores presunciones, la teoría cinética molecular nos permite comprender no solo el comportamiento molecular de la materia en sus 3 fases, sino que también nos ayuda a entender lo que sucede durante un cambio de fase.